Bienvenidos a Más Voz Podcast. Un podcast creado para hablar sobre temas de derechos humanos, la sociedad de hoy, temas de género y mucho más. Conducido por Gabriela Contreras y Daniela Huerta. Cada jueves a través de Spotify, Apple Music y YouTube. Más Voz Podcast, donde tu voz es escuchada. Pues bienvenidas y bienvenidos a Más Voz Podcast, donde tu voz es escuchada. Yo soy Gabriela Contreras. Y yo soy Daniela Huerta. Tiene rato que no nos veíamos, pero por fin se nos hace, y es que hoy tengo por acá a María Fernanda Félix de la Luz, escritora, economista, abogada, activista por los derechos de las mujeres, trabaja en la defensa y la promoción de los derechos humanos en varias campañas nacionales e internacionales para promover la igualdad de género, la participación juvenil en contra de la trata y pues nada, vamos a seguir platicando un poquito acá de todo lo que ella ha hecho en estos temas. Pero vámonos con calma. Antes de comenzar la plática de hoy, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, donde van a poder encontrar mucho más contenido. Además de que podemos mantenernos en contacto y nos pueden hacer llegar sus preguntas, sugerencias y sobre todo comentarnos qué les gustaría que platicáramos o a quién les gustaría que invitáramos en otros programas. En Instagram nos pueden encontrar como @másvozpodcast y en Facebook como Más Voz. Bueno, y ahora lo que sigue, mi Fer, pues primero muchas gracias por estar acá. Tengo entendido que pues eres Global Shaper o fuiste parte del movimiento de Global Shapers del World Economic Forum. Y pues primero eso, ¿no? Agradecerte como que la oportunidad de que podamos conversar contigo entre tantas ocupaciones que luego tienes, tantos viajes y una vida tan ajetreada, pues mil gracias porque tener gente como tú pues siempre nos honra. No, al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación, por siempre tenerme en cuenta y por todo este esfuerzo que es tan importante. Gracias por todo esto. Pues, mi Fer, eres activista por los derechos de la mujer y trabajas en defensa y en la promoción también de los derechos humanos. Yo sé que has participado en varias campañas pues, nacionales acá en México e internacionales alrededor, pues, obviamente del mundo, ¿no? Para promover la igualdad de género, la participación juvenil en temas como que a todos nos importan. Me gustaría mucho comenzar mostrando un poquito a la audiencia pues quién eres, ¿no? Me gustaría que me contaras a qué te dedicas como tal tú, o sea, que tú me platiques de voz propia y a lo mejor en qué estás trabajando ahorita y de dónde comienza como toda esta parte de Fer activista, Fer humanitaria, Fer que quiere ayudar a los demás. Ok, pues es una larga historia. Actualmente, bueno, la mayor parte de mi carrera me he dedicado a la trata de personas, trabajar contra la trata de personas, específicamente en contra de la explotación sexual. Y bueno, esto empezó cuando era yo muy chica. Desde los 14 años empecé a hacer programas de voluntariado de niñas que habían sido agredidas sexualmente, abusadas sexualmente. Y de ahí seguí haciendo varias campañas, voluntariado con algunas organizaciones, primero en Puebla, México, después a nivel nacional. Después, ya que estaba en la preparatoria y luego en la universidad, empecé con la Comisión de Derechos Humanos, igual en el área de derechos de la mujer y específicamente en trata de personas. Estuvimos con varias campañas, con la campaña Corazón Azul de las Naciones Unidas. Bueno, primero me fui a hacer la maestría en Inglaterra y ahí también estuve colaborando con organizaciones en Inglaterra. Después estuve en un programa en Nueva York de las Naciones Unidas, luego en un programa del Banco Mundial en Washington. De ahí, pues, como tú dijiste, con Global Shapers del World Economic Forum, también tuvimos varias campañas a nivel internacional y mi tema siempre fue derechos de las mujeres, trata de personas específicamente. Fueron varios programas con distintas organizaciones, principalmente las Naciones Unidas, fue como la organización con la que más realicé campañas y distintos como estadías. Estuve en Marruecos, en Colombia, en Inglaterra, viví en Australia hasta hace unos días por toda esta situación que está pasando. Antes de Australia estuve en Nigeria, también estuve en Francia antes, en Canadá varios años. También trabajé con el gobierno de Canadá en varios programas, participación juvenil. En México estuve involucrada en la fundación del Parlamento Juvenil, también en Argentina, con el Parlamento Juvenil, porque es bastante importante que los jóvenes tengan esta voz para alentar los derechos de las mujeres, los derechos de los jóvenes, y decir, mucha gente como que no está informada de lo que está pasando o cómo pueden involucrarse. Bueno, además de eso, he escrito 3 libros de texto en matemáticas aplicadas, en metodología de la investigación y en civismo y ética, algunas columnas igual con el World Economic Forum, y actualmente, bueno, antes de que todo esto ocurriera,
y mi contrato acaba hasta agosto. Estoy con Rotary International en un programa de paz internacional, que es la promoción de la paz en distintos países. En colaboración con ellos, estuve en Nigeria durante 5 meses y con la agencia NAPTIP, que es la Agencia Nacional contra la Trata de Personas en Nigeria. Y allá tienen un programa muy fuerte porque tuvieron el tema del terrorismo y de Boko Haram y cómo las niñas eran específicamente este grupo terrorista, es como ISIS, es como el Estado Islámico, que específicamente busca mujeres y niñas con fines de explotación sexual para continuar la guerra, ya sea para venderlas o para darlas como premios a los soldados. Entonces con ellos estuve trabajando en los refugios que tienen y bueno, ahora estoy aquí, estoy en Inglaterra y a lo que sigue. Pues sí, o sea, con esto que nos cuentas como que traes una vida muy, muy nómada, ¿no? Muy de andar de aquí para allá, pero por supuesto haciendo como lo que te gusta y es trabajar en esta defensa de específicamente los derechos de, pues, de las mujeres, ¿no? Y un poquito es este espacio para lo queremos abrir y lo que queremos abordar, como el poder contar a lo mejor la historia de muchas mujeres y poder también dar voz a esas historias. Me interesa bastante que te has enfocado mucho en tratar los temas pues de trata, que es un tema bastante delicado y bastante desconocido porque pues tiene como sus puntos focales, ¿no? Y no es algo como que se vea a plena luz para todos, ¿no? Y el otro día, justamente platicando con Catalina Ruiz Navarro, una colombiana que estuvo por acá, decíamos que obviamente quienes tenemos acceso a la información somos personas ya de un estatus diferente, ya como una interseccionalidad que nos define como personas, vamos a decirlo, por ejemplo, de mi parte, pues una persona blanca mestiza, con estudios pues ya en un grado pues superior, con un estatus socioeconómico pues ya medio alto, y que tengo una movilidad y una solvencia pues económica bastante buena. Hay gente pues que obviamente no tiene como toda esta información y como todo este conocimiento de lo que está sucediendo en términos específicamente de trata de personas. ¿Qué es lo que te hace a ti enfocar como tu movimiento específicamente a trata? Yo sé que has trabajado como con muchas cosas, pero ¿cuál fue la espinita que te entró a ti de decir, sabes qué, yo quiero entrar a trabajar en estos temas, quiero tocar estos temas, quiero luchar a lo mejor por la abolición de la trata con fines de explotación sexual? ¿Qué es lo que hizo a María Fernanda Félix de la Luz comenzar a trabajar estos temas? Pues como te decía, empecé muy chica, empecé cuando tenía 14 a involucrarme con voluntariado. Yo vivía en Puebla, que es foco rojo a nivel internacional para trata de personas. Entonces ahí está Tlaxcala, que está muy cerca de San Pablito, y Tenancingo y todos estos lugares que el problema es enorme. Entonces, bueno, yo empecé a involucrarme porque estaba ahí, porque se veía y porque salían las noticias. Entonces, también como mujer, siento que muchas veces este tema de la empatía, como que yo decía, ¿cómo es posible que yo estoy aquí sana, salvo en mi casa, feliz, no pasa nada con mis amigos? Y hay una niña de mi misma edad que está ahí sufriendo, encerrada, que le están violando 24 o 32 veces al día y yo no estoy haciendo nada. Y si estuvieran las cosas opuestas, si yo fuera esa niña que está ahí encerrada, que se la quitaron los padres o los mismos padres la vendieron, yo estaría pensando que la otra niña que está en su casa viendo televisión no tiene derecho a estar ahí. Porque los derechos humanos solo tienen sentido si son universales. No son derechos para unos y derechos para otros. Y entonces, quien está gozando de derechos humanos tiene la obligación de luchar por los derechos humanos de todos los demás. Y esto fue el fundamento de las declaraciones internacionales, de decir, no puede ser derechos para unos y derechos para otros. Entonces, para mí fue decir, yo no puedo dormir en las noches sabiendo que alguien está sufriendo en ese mismo momento. Bueno, hice lo que podía, que en ese momento era involucrarme en organizaciones como voluntaria, y la verdad se sentía como una piedra demasiado grande para cargar. Muchas veces terminé llorando toda la noche, no pude ir a la escuela, vomitaba. Mi mamá me dijo, ya déjalo. 2 veces en mi vida he dejado el tema de trata por demasiado estrés. A veces ves cosas que como ser humano no las puedes soportar. Y bueno, no tiene caso comentarlas aquí porque son muy sensibles y son cosas que de pronto dices, no puedes creer que la humanidad pueda llegar a ciertos puntos. A veces yo siento que ya lo he visto todo. Dije, ya después de todos estos años que llevo en estos temas, ya no puede haber una cosa que no haya yo visto, que no haya yo escuchado, que no me hayan contado, que no hayan... Y llega algo más. Y dices, ¿cuál es el límite de esto? Entonces, bueno, por ahí empecé
poco a poco, porque también siento que hay que hacer, aunque sea lo mínimo, y entonces eran las tardes, eran los viernes en la tarde que iba. Después ya cuando estaba en la universidad, empecé a ir todos los días, allá estaba ya en la Comisión de Derechos Humanos, iba de 8 de la mañana a 2 de la tarde todos los días, entonces estudiaba en las tardes, porque para mí era un sentimiento muy de como, esto es lo que soy, es lo que me define, y más allá de todo lo demás, de mi carrera, de mis amigos, de mi novio, eso era lo que sentía que me definía como persona. Este compromiso de decir, si yo existo, no es para mí, es para todos los demás, es para hacer algo en este mundo, para que el mundo esté mejor una vez que yo me vaya. Y bueno, sí, seguí con eso, como te digo, 2 veces durante todos estos años he intentado dejarlo o lo he dejado completamente. El último fue un periodo de casi un año y de hecho fue la razón por la que empecé con Rotary International, que era un tema más como de paz mundial, relacionado, como tú decías, como que he tenido varios temas que están no completamente alejados, pero sí un poco a la par o un poco, no son lo mismo, no es completamente trata, porque también trata es un tema que a pesar de que es muy, muy específico, se relaciona con muchos otros. Está el tema económico, está el tema de la guerra, sabes, como que son muchos temas relacionados al tema de violencia contra las mujeres, que no puedes simplemente enfocarte en un solo problema sin darte cuenta de todos los demás. Entonces también por eso ser multidisciplinario es súper importante y decir, tener una perspectiva amplia que te ayude a atacar el tema de distintas formas. Y bueno, en esto de la paz internacional que estaba con Rotary, de hecho para mí era ya un punto de quiebre de decir, yo ya no puedo regresar a trata de personas. Yo ya no, porque hace unos años estaba yo muy, muy mal. Ya no podía, ya no dormía, era una ansiedad terrible de saber las cosas que estaban pasando y también la impotencia de decir, uno es una persona y sientes que no puedes luchar contra todo el sistema que está pasando y todo lo que no ves y la deep web y bueno, y cuando llegó el momento de elegir, porque con Rotary teníamos que hacer una experiencia humanitaria, cuando llegó el momento de elegir, pues todos somos 10 en el programa que nos seleccionan todo el mundo y hay gente del ejército y gente que fueron peacekeepers, como de las Naciones Unidas, los cascos azules y gente de todas partes y con mucha experiencia y igual gente de 50, 60 años que están en este programa, somos solo 10. Y cada uno fue eligiendo su misión y yo fui la última. Y para mí le di muchísimas vueltas y para mí fue como el momento de darme cuenta que yo no podía desprenderme del tema. Intenté decir, me voy a ir, porque es un programa de paz, entonces tú puedes elegir cualquier tema relacionado con la paz para trabajar. Entonces, por ejemplo, uno de las personas que está conmigo en el programa fue piloto en el ejército de Estados Unidos y él estaba como saliéndose del ejército y dijo que quería hacer como, él estuvo haciendo conversatorios de paz en Sydney para involucrar a distintos miembros de la sociedad, etc. Y así, o sea, cada uno fue eligiendo. Otra niña del programa, una de Filipinas, se fue a Nueva York, a las Naciones Unidas, a un programa de jóvenes y participación social y no sé qué. Y yo le daba vueltas y decía, es que yo no puedo dejar de pensar en esto, porque es la máxima violación de derechos humanos y yo no puedo vivir mi día a día sabiendo que esto existe y que yo no estoy haciendo nada para pelear con eso. Entonces, después de mucho pensarle y darle vueltas, dije, me tengo que ir otra vez a trabajar el tema de trata, pero no solo a trabajar el tema de trata de personas con fines de explotación sexual, sino hacerlo en una zona de conflicto. Porque si es difícil en Tlaxcala o en Cartagena o en Casablanca, en lugares donde ya había estado, que había visto cosas bastante fuertes, esto se volvía todavía más invisible y todavía más complejo cuando había un conflicto armado. Entonces, por eso elegí Nigeria y por eso dije, fueron noches sin dormir y fue mucho pensarle y mucho darle vueltas y 17 vacunas para irme y miles de trámites porque había un problema de la seguridad allá, había habido bombardeos, bueno, siguen en conflicto armado. Y la verdad es que no me arrepiento, siento que aunque fue muy fuerte en las primeras semanas que estuve allá, yo no sé qué estoy haciendo acá, ya me quiero regresar, vale la pena, siento que no podemos decirnos humanos si no estamos luchando por otros humanos, si no nos vemos iguales a todos. Claro, digamos que tú lo mencionaste al principio, ¿no? Como que los derechos humanos tienen que ser básicamente universales a como la declaración nos los dice, la declaración pues de 1948 que nos arroja, ¿no? 30 derechos universales y que básicamente
que deberíamos conocer a la perfección y que deberíamos saber qué derecho es violado y cuál es el número de derecho que nos corresponde, digamos, como tratar o abordar o lo que sea. Pero tú lo acabas de decir igual, ¿sabes? Como que yo creo que la trata es la máxima expresión de la esclavitud, bueno, actual, y como escuchaba el otro día que decía Lidia Cacho, que es la violación a los derechos humanos igual máxima del siglo XXI, ¿no? Obviamente hay muchas más, pero como tú decías, no nos podemos ir solamente por una corriente que es gravísima y que es pues la que tiene fines de explotación sexual, pero por supuesto que tiene como muchas cosas más. También es muy alarmante esta parte que dice Gaby y que dices tú, porque si tenemos en cuenta este contexto de la Declaración de los Derechos Humanos, pues en teoría todos los estados, todos los países que forman parte de la ONU la firmaron y la ratificaron y deberían de, o sea, se supone que debe estar incluida dentro de las constituciones y todas las penas o todas las tipificaciones que tiene esta constitución deberían de girar alrededor de esta misma declaración, porque precisamente estamos hablando de vidas humanas y no es cualquier cosa. O sea, creo que también desde la parte del Estado corresponde una tarea que se supone que le toca, pero sabemos que en muchos casos, como en México, como en Nigeria, como en Bangladesh, como en Vietnam, pues esto no pasa. Entonces, justamente cuando existe esta falla del Estado de poder cumplir las necesidades pues, de sus ciudadanos, es donde entran otros actores, donde entran personas o mujeres como tú, Fer, como otras activistas. Tiene como dos perspectivas. Es muy bueno que haya mujeres y que haya personas, individuos que lo estén haciendo, pero entonces también está la otra parte en la que qué pasa con los estados, por ejemplo, en Puebla, en Tlaxcala, en México, qué pasa con los gobiernos que aunque saben de esa situación, pues siguen sin hacer algo, ¿no? Entonces, es muy interesante esta relación que existe entre Estado e individuo y creo que tu papel como activista de los derechos de la mujer, de los derechos de las víctimas de trata de personas es muy importante. ¿Alguna vez imaginaste todo este impacto que tendría, todas las acciones que has hecho, las acciones humanitarias que has tenido en otros países? ¿Alguna vez imaginaste ese impacto? Yo no sé si llamaría lo que hago impacto. Es que a veces, o sea, a veces parece que no estoy haciendo nada. O sea, después del tiempo que estuve en Nigeria, regresé, tenía que escribir un reporte y lo hablaba hace unas horas con mi novio, porque estaba yo leyendo el reporte que lo van a publicar y entonces me lo mandaron para correcciones y le digo, es que siento que no hice nada. Siento que el tiempo que estuve allá es tan difícil, es un tema tan complejo que a veces siento que tomo más de lo que doy. O sea, el tiempo que estuve en Nigeria yo aprendí muchísimo. Aprendí cómo se hacían las cosas allá, lo que funcionaba, lo que no funcionaba, cómo a veces tenían que brincar obstáculos de aquí para allá y siento que no di suficiente. Y entonces él me decía, pero la campaña y esto y lo otro. Y como no ves realmente, bueno, yo no soy la policía que va y saca a la niña del lugar donde la tienen encadenada, entonces realmente no veo ese impacto que dices, bueno, quisiera pensar que sí tengo un impacto positivo. Pero a la hora, la verdad es que no sé, no existe una cifra que pueda decirte he tenido un impacto en la vida de X número de personas. Espero que sea positivo, pero no lo sé. Sobre todo porque el problema es tan grande, ¿no? Y tan sistemático que a final de cuentas nuestra lucha probablemente ni siquiera la vamos a ver nosotros, sino esperemos que sean las generaciones que vienen atrás, pero la lucha que estamos haciendo como ahora sería como casi imposible verla de inmediato, ¿no? Como que yo creo que sería algo importante como también decir que el que estemos luchando cada quien como en un punto o así nos pusiéramos todos a trabajar en pro de la gente que está sufriendo, la realidad es que no se van a ver esos resultados hasta que hayan más esfuerzos y que haya pasado algún tiempo para que podamos como ver todo esto. Yo tengo una pregunta como ya más de, pues sí, como con relación a que tú has viajado por el mundo como trabajando estos temas y como mencionabas en Cartagena, en Barranquilla, en Tlaxcala, bueno, acá como hablando de Latinoamérica, hablando por ejemplo en Brasil, como que hay muchos puntos rojos donde la trata suele ser más evidente o se puede ver más. Como mencionaba Dani, ¿no? Tampoco se está haciendo nada a nivel como gubernamental, a nivel de políticas. Quiero preguntarte si tú ves como algo diferente de la trata pues, que se practica o que ejercen o que imponen acá en los países de América Latina comparado con lo que tú ves en otros lugares del mundo.
Claro, cada lugar, que aparte de todo la trata es un tema muy arraigado en la cultura, entonces cada lugar es distinto, por eso las campañas, aunque sean internacionales, no pueden ser aplicadas de la misma forma. Entonces en cada lugar tú tienes que ir y adaptarte a la cultura y a los modos de trata de incluso la edad cambia. Entonces yo decía, por ejemplo, en Nigeria era muy relacionado al conflicto armado. En Latinoamérica tiene más que ver con el tema del enamoramiento, el turismo sexual, por ejemplo, en Cartagena era muy importante, también en Río de Janeiro, en estos lugares. En Tlaxcala es un tema mucho más familiar y cultural, o sea, son las mismas familias las que están manejando todos estos sistemas, todas estas empresas, y los niños crecen y dicen, yo quiero ser padrote. Por ejemplo, en otros lugares como en Estados Unidos está mucho más relacionado al Internet, bueno, y a la explotación de personas de otras partes migran. Cuando México, por ejemplo, es más un país que es tránsito, es fuente, pero también es un país mucho también de que llegan ahí. Entonces, bueno, cada lugar es distinto y también cambia, es muy dinámico. Entonces yo te podría decir, cuando yo trabajaba en México hace 10, 12 años, era muy, muy, muy diferente en la Merced a lo que vas a ver ahorita. Porque también la tecnología ha hecho esto exponencial, entonces ya ni siquiera es muy difícil tener un control o decir, bueno, más o menos las cosas van por allá, porque a la hora cambian y hay nuevos métodos. Y ahorita, por ejemplo, con COVID-19, están diciendo, bueno, y me preguntó la mamá de un amigo, me pregunta, oye, ¿cómo va todo esto de la trata con el COVID-19? Supongo que hay menos, ¿no? Porque pues no pueden ir a los lugares. Y yo decía, sí, pero la explotación infantil en Internet ha escalado y la violencia contra las mujeres. Entonces, tú puedes pensar que por un lado no, pero por otro lado, y la verdad es que mucho de esto no se ve, como dices, en tu día a día no piensas que eso es explotación sexual. Y bueno, es cosa de ir analizando lugar por lugar, momento por momento, qué está pasando, cuáles son los actores. Es muy dinámico, cambia mucho. Claro. Y por ejemplo, a mí me llama mucho la atención esto que dices porque precisamente estamos enfrentándonos a un mundo pues muy globalizado, ¿no? Y que continúa cambiando y continúa evolucionando en teoría cada día. Entonces, aunado a lo que dice Gaby, así como en Nigeria o en Somalia o como pasa aquí en México o en Latinoamérica, los casos se ven más de manera física, también hay muchísimos que están en las plataformas digitales y creo que esto es lo que ha estado creciendo más últimamente, ¿no? Como el acoso, la violencia, la exposición que tienen las niñas y las mujeres en general en Internet ha ido incrementando. Y sobre esta línea te quisiera preguntar, ¿qué retos has visualizado o a qué retos como sociedad nos estamos enfrentando con esta nueva era, por así decirlo, tecnológica, en el que tenemos plataformas como Instagram, como Facebook, como TikTok? Por ejemplo, he estado leyendo las noticias de estos últimos días y pues aparecen como imágenes en las que las búsquedas frecuentes en TikTok sobre niñas son niñas desnudas o niñas bailando, niñas tuerqueando. Entonces, o sea, hay toda una categorización. Es una categorización que también sexualiza a las niñas, ¿no? Y que las pone en riesgo, o nos pone en riesgo también como mujeres. ¿A qué retos nos podemos enfrentar y cómo podemos combatirlos? Yo creo que principalmente son dos en cuanto a esto de la tecnología. El primero tiene que ver con que avanza más rápido de lo que somos capaces como sociedad de alcanzar. Entonces, de pronto hay una nueva plataforma o hay una nueva aplicación y entonces todo el mundo la baja. No hay una ley para eso. Y entonces cuando no existe una ley que diga, si te tomo un screenshot, una foto a tu pantalla y luego la reparto con todo el mundo, o la pongo en páginas pornográficas, no tenemos una ley. Bueno, hasta donde yo me fui en México, creo que la estaban ya creando, pero ¿esto desde cuándo existía? Entonces tardaron años. ¿Y cuántas víctimas tuvimos que ante la ley no son víctimas? Porque yo puedo decir, es una víctima para ella, es una víctima de cómo se siente, pero ante la ley no había crimen. Está avanzando demasiado rápido, la ley no lo ha alcanzado y entonces primero sale la app y después sale la regulación y eso no puede ser, no podemos tener este desfase siempre porque siempre va a haber gente que se quede en el medio y gente que la ocupe de manera inadecuada. La segunda en esta primera parte es que avanza de manera también muy rápida para la sociedad en cuanto a la cohesión social o la conciencia social. Entonces, si los niños de pronto la utilizan de una forma, lo hacen de manera muy inocente y igual para ellos
no sé, el twerking o lo que sea, no lo hacen con connotaciones sexuales, sino porque es lo que ven, pero no existe la familia o un padre o un tutor o alguien atrás decir, bueno, tú puede ser que no lo hagas con esas connotaciones, pero puede haber alguien del otro lado. Y entonces esta protección a la infancia y también a las mujeres en general, o sea, porque no tiene que ser algún menor de edad, también una mujer lo puede hacer con cualquier otro tipo de intención y acabar en el tipo inadecuado de plataformas, las cámaras que de pronto dejan prendidas o todas las cuentas que están vendiendo en Zoom. Entonces, estamos viendo que avanza muy rápido, pero que la ley no la está alcanzando y tampoco la cohesión social o la conciencia social y la protección a la infancia. Y el segundo problema que yo vería en cuanto a esto de la tecnología, y regresando al tema como de conflictos armados, vemos cada vez más la utilización de la violencia de género como arma de guerra. Entonces, cuando la tecnología avanza, se abre todo un mundo hacia los conflictos armados. Y vemos ahora armas que no están reguladas y maneras de cuestionar a otras personas y cómo la violencia sexual viene a jugar un papel muy importante dentro de los conflictos armados. Por ejemplo, mujeres que, y en la declaración del genocidio, ustedes usan mujeres que embarazan para desaparecer a toda una etnia, o una raza, o un grupo, o una religión. Mujeres que venden como esclavas sexuales o que las obligan a abortar. Entonces, ¿cómo estamos viendo que los conflictos armados cambian en relación a la violencia sexual? Por supuesto, y creo que algo importante igual de mencionar, no sería solamente, o sea, bueno sería, ¿no? Padrísimo para todos que las únicas plataformas a las que tuviéramos acceso fueran, pues, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, sino que hay como un mundo mucho, mucho más profundo, ¿no? Como, obviamente, digamos como la parte de la deep web, ¿no? Directamente, pero si lo ves como en un término literal, pues sí, una red como profunda más allá de lo que vemos, ¿no? Más allá de las aplicaciones que todo el mundo tiene o descarga. Y me estoy refiriendo a estas páginas, por ejemplo, de pornografía. Como tú mencionabas, pues sí, ahorita ya se logró en algunos estados acá en México, como el lograr, ¿no? Como estas leyes que vayan en contra de la pornovenganza, que vayan en contra del delito de publicación de fotos íntimas, y ya se ha tipificado y se han logrado pues ver resultados de muchos esfuerzos, ¿no? De muchas mujeres. Y lo que vemos, por ejemplo, principalmente como mencionaba Daniela, ¿no? En búsquedas es como niñas haciendo esto, niñas de 9 años, y o sea, es aterrador. Y como tú mencionabas al principio de esta conversación y de este espacio, hay cosas que a veces uno piensa que nadie sería capaz de hacer, ¿no? Al menos yo no me imagino haciendo una búsqueda de ese tipo, pero pues obviamente hay quien las hace, y es donde a lo mejor una página y estudiando como todo esto te arroja búsquedas de, pues hasta de bebés. Y yo veía el caso, por ejemplo, hace unos días en Twitter, donde una activista precisamente en contra de la trata decía que ella había sido violada desde que tenía 0 años y que sus videos se estaban publicando ahorita, que ella ya tenía como 30 años, y que en páginas pornográficas y de todos estos sitios, pues sí, ¿no? Que violentan los derechos de las personas, ella los había encontrado, y que ella literalmente estaba en pañales cuando estos videos ya tenían 20, 30 años de que los habían grabado. Y las búsquedas sí los arrojaban y la gente sí los estaba viendo, y estas páginas se estaban enriqueciendo porque entre más vistas, entre más visitas, pues más anuncios ponían y lucraban con una violación, pues directamente una violación sexual y con una violación a los derechos de ella, ¿no? Digamos que en toda esta parte yo también sabía que tú estuviste trabajando en la creación pues de una ley nacional, ¿no? En México contra la pornografía de venganza y otros delitos pues que van como en esa línea. ¿Qué es lo que tú buscabas con comenzar a lo mejor a trabajar en este tema, ¿no? Porque como mencionábamos, el tema de la violación a los derechos, el tema de la trata, pues directamente hace muchas cosas y como que enfoca muchas cosas. Una de ellas también podría ser con fines de pornografía, y que es gravísimo, ¿no? Sobre todo en esta época ahorita de cuarentena, estas búsquedas, yo igual en datos como concretos, yo estaba viendo que se habían disparado en un 746%. O sea, la gente que está consumiendo pornografía y que piensa que eso está bien y que no tiene nada de malo porque directamente no están como ejecutando ninguna acción, piensan que están como en todo lo correcto, pero están enriqueciendo 746% más a una industria que está llena pues de violencia, llena de todo esto que como que nos llena de rabia, ¿no?
¿Qué es lo que tú estabas buscando cuando estabas trabajando en estos temas y que se continuó y se logró ahora en algunos lugares, pero pues precisamente no en todos? Pues eso lo hacíamos desde Parlamento Juvenil México, cuando teníamos representantes en todos los estados, y es que muchas veces la gente confunde lo moral con lo legal. Entonces, si no es ilegal, la gente dice, entonces no es ilegal, no es inmoral y lo puedo hacer y está bien. Entonces era más bien como poner un primer pie en la puerta y decir, primero tenemos que decir, esto no está bien, hay que poner atención en esto. Es muy difícil, aun cuando la ley está tipificada y cuando está todo, tener realmente un sistema que te ayude a la captura de las personas que lo están haciendo. Entonces, para mí era un primer paso, aunque no iba a ser como el paso definitivo, porque realmente creo que lo que se necesita es un cambio de conciencia social. No podemos tener leyes para absolutamente todo y sería imposible poner a todo el mundo en la cárcel. Lo que tiene que haber es un cambio de conciencia, es decir, cómo tratamos a un humano desde esta situación o desde la otra. No podemos simplemente seguir como estamos en este mundo de violaciones, de violencia doméstica, de todo lo que estamos viviendo, pero creo que un buen comienzo era, bueno, la ley, también las escuelas, es importante, las familias, pero la ley es un muy buen indicador de cómo está la sociedad. Si algo no es ilegal en una sociedad, hay un indicador para el caso de conflictos armados, y es un país que tiene gran violencia contra las mujeres, grandes índices de violencia contra las mujeres, es muy probable que entre en conflicto armado. Y eso es un indicador que veían a través de todas las culturas, todas las religiones, todos los países. Decían, si tienes mucha violencia contra las mujeres, es muy probable que tengas un conflicto, que vayas a entrar a conflicto armado. Y eso es muy relevante, es decir, ¿cómo nos aproximamos nosotros mismos a la violencia? Porque finalmente, conflicto armado es una violencia a gran escala, es a todo el nivel nacional. Entonces estamos diciendo, ¿cómo tratamos a las mujeres? Es un gran indicador para decir cómo estamos tratando a todo lo demás en nuestra sociedad. Las mujeres, los niños, toda la violencia doméstica. Los mismos hombres, que muchos de ellos sufren violencia, hay muchísimos hombres en trata de personas. Entonces para mí era como decir, bueno, vamos a terminar con este primer indicador de decir, tiene que haber un esfuerzo y tiene que venir también, yo creo, de las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque son temas que nos afectan directamente y porque nadie como nosotros los entiende. O sea, mi mamá puede entender muchas cosas, mi abuela puede entender mucho, se lo puedo explicar, pero no lo vive directamente. Mi mamá no tiene TikTok, mi abuela nunca entra a internet y ni siquiera entiende por qué yo entro, o por qué mi cámara está prendida, o qué es lo que está pasando, o cuál es el problema. Y muchas veces para ellas pues es que es tu responsabilidad porque tú la dejaste abierta y porque tú subiste eso y porque... Y entonces tenía mucho que venir como el cambio generacional de decir, no, si yo hago algo no tiene por qué después someterme a otras cosas. Yo nunca di esta autorización. Entonces para mí era importante que viniera esta transformación en la parte legal, pero también en la parte de los jóvenes. Por supuesto, creo que algo que nos ha como por mucho tiempo oprimido, hay un dicho mexicano, bueno, no sé si sea mexicano, pero yo lo he escuchado mucho en México, que es el que calla otorga. Y creo que muchas veces pues como que utilizan, yo creo que una filosofía parecida a esto, ¿no? Como si pues no te defiendes, o si tú no, pues dijiste que como que, ay, no lo subas, ¿no? Ya no lo van a subir. Y pues obviamente como que las cosas evidentemente no son así. Y me gustaría como un poquito más hablar, ¿no? De estos temas, pero ya como, igual como una pregunta muy, muy curiosa que yo tengo, porque pues justamente como colaborando en algunas cosas con Antus, o trabajando pues en estos temas de alguna manera, involucrándome y abriendo como espacios de conversación también en algunos debates, en algunas mesas como de conversación. Yo he escuchado mucho que dicen que México, en Tlaxcala, en Tenancingo, precisamente tenemos la cuna de la trata, ¿no? Y yo te quiero preguntar si de verdad Tenancingo en México, en Tlaxcala, es la cuna de la trata, o en realidad tenemos muchas cunas de las tratas. Pero te refieres a la cuna de la trata en México, o sea, como país. Sí, o sea, yo lo he escuchado y seguramente los que nos escuchan también, que es la cuna de la trata, pero a nivel internacional, como que básicamente ahí comienza todo, pero pues yo estoy segura que pues no toda la gente que está siendo víctima de trata ha pasado por Tenancingo, entonces es lo que yo quiero saber, si es verdad, hasta dónde, si solamente es de México, si es de Latinoamérica, o si en realidad existen muchas cunas en muchos lugares. Tenancingo es foco rojo, eso sí no se puede negar. Un lugar donde sí hay una gran cantidad de personas que son traficadas y que pasan por ahí.
El problema de trata de personas es que no puedes tener datos estadísticos verificables y concretos y decir en tal lugar hay 5 y en tal lugar hay 400. No se sabe cuántas personas hay, o sea, se calcula que 5 millones a nivel mundial, pero es imposible saber a ciencia cierta cuántas y de qué, porque hay diferentes tipos de trata de personas y diferentes tipos de trata de personas en explotación sexual. O sea, puede haber diferentes demandas y diferentes tipos de situaciones. En cuanto a Tenancingo, yo no lo pondría como la cuna del mundo. Entiendo, o sea, es que es un tema bastante complicado. Hay países que en la mayor parte de las estadísticas salen mucho más arriba que en México. Por ejemplo, Tailandia es uno de los países en los que estuve trabajando y las estadísticas allá de lo que hay, de lo que se ve, porque aparte está muy al aire libre. Caminas en las calles de Bangkok y te ofrecen niños. Es una cosa que la policía no hace nada y están ahí, y tiene mucho también que ver con el turismo y que están en el sur de Asia. Tenancingo, el tema, te digo, es diferente. No se puede, es como comparar peras con manzanas. Es decir, la trata aquí es peor que la trata allá porque aquí les hacen esto y acá solo esto. Ayúdame un poquito a entender esto y ayúdanos a todos a entender esto, porque sí es un tema bastante complicado que resulta confuso. Y específicamente en trata de personas con fines de explotación sexual, supongo que también tenemos como estas derivaciones, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace más grave? Sí, y por ejemplo, una de las que para mí es muy importante y que es el tema en el que ahorita me estoy enfocando más es como arma de guerra, o sea, la explotación sexual, la trata, explotación sexual como arma de guerra. ¿Y a qué nos referimos con esto? Porque sí, también como que me entra mucho la duda, que lo has mencionado como en 2 ocasiones, que se puede ver como un arma de guerra. A ver, explícame un poquito para que yo entre como así mi mente enfocada en eso y que yo lo pueda ver y a lo mejor igual aclarar esto para todas las personas que nos están escuchando. Mira, como la alerta o la llamada de atención vino sobre todo en países musulmanes, pero es algo que se viene viendo durante mucho tiempo, incluso en México existe, y es los grupos armados llegan a los lugares, secuestran mujeres y tienen 2 fines de explotación sexual, pero pueden hacer uno o venderlas para obtener dinero. Entonces, si yo tengo tantas mujeres, las vendo como prostitutas, como esclavas sexuales y tengo dinero suficiente para comprar armas, pagar sueldos, lo que sea. La segunda es se las doy como premios a los soldados. Entonces, sobre todo en el Estado Islámico y en esos países musulmanes, los soldados pueden tener 4 o 5 esposas, bueno, 4 esposas, y entonces se las dan como premios. Y hiciste algo bien y entonces te doy tu premio como esposa. Pero es que esto no es nuevo, o sea, la tipificación fue del año pasado y la llamada alerta y viene mucho por el rollo de Estado Islámico y del terrorismo. Pero es que si tú piensas en México, incluso en Colombia, los narcotraficantes hacen eso. ¿Qué es lo que hacían? Agarraban mujeres y las volvían mulas o las vendían, las forzaban a prostituirse, y eso es un arma de guerra. ¿Por qué es un arma de guerra? Porque primero estás en un conflicto armado. Segundo, estás directamente enfocándote a mujeres. O sea, no es mujeres y niños, no o bueno, algunos hombres que también pueden ser explotados, pero principalmente son mujeres y niños que las buscan. Y bueno, en el caso de Estado Islámico buscaban vírgenes. Si ya habían estado casadas, no podían venderlas de la misma forma por el tema de la religión. Pero te sirve para financiar una guerra. Y eso es súper, súper importante, porque en todos los otros tipos de explotación, de trata de personas con explotación sexual, tiene que ver mucho lo comercial. Y entonces, la persona que compra o vende, o sea, tú lo puedes regular mucho con una ley. Porque, a ver, como, por ejemplo, el modelo de Netherlands, de Países Bajos, que decimos, hacemos la prostitución legal y entonces regulamos y ponemos impuestos y sabemos que todo el mundo está, o sea, es legal, que nadie está siendo explotado porque todo el mundo está pagando impuestos, todo el mundo va al doctor y todo el mundo, que bueno, también se ha demostrado que eso no es 100% cierto. Y el modelo de Suecia, que está por el otro lado, decir, es completamente ilegal. La prostitución es ilegal y quien la compre se va a la cárcel. Entonces, bueno, son estos 2 modelos, pero en estos 2 podemos tener la ley. ¿Qué pasa en un momento de conflicto armado? Que queramos o no, México tiene un conflicto armado. No existe la ley. En los conflictos armados, la ley se la saltan. Claro, bueno, existe la ley, pero no es respetada. Entonces tú, por más que pongas leyes a ciertas cosas, no van a ser aplicadas y la policía no puede llegar y decirle al narcotraficante, oye, págame impuestos de las 5 mujeres que vendiste. Eso no puede ser. Entonces, sirve para financiar una guerra, está haciendo como el conflicto todavía más grande y está directamente enfocado a cierto grupo de la población, que es cuando vienen todos los temas de genocidio, pero bueno, sí, te digo, dentro de la explotación sexual, bueno, para cerrar esto, sí hay varios tipos dentro de la explotación sexual.
el tema de conflictos armados es uno específico que se ve mucho en México, pero existen otros. Y la más frecuente, o la que solemos pensar más cuando pensamos en Tenancingo, cuando pensamos en TikTok y todo esto, es la que tiene fines comerciales. Alguien paga, y normalmente el comprador es una persona que piensa que no está violando ninguna ley, que todo está bien, que porque él pagó, y que piensa que la víctima se quede el dinero y que ella decidió ser prostituta porque quiere y porque en sus tiempos libres le gusta hacerlo, cuando en realidad la mayor parte de estas mujeres están siendo obligadas a hacerlo. Claro, lo que más me llama la atención y por eso te pedía como que me aclararas un poquito esto es que lo desconocemos en su mayoría, y yo creo que el pueblo peca por falta de conocimiento, porque no sabemos lo que está sucediendo, y al menos para mí esto de usar a las mujeres, ¿no?, como arma de guerra resulta algo muy nuevo, y que por supuesto no es nuevo, ¿no? O sea, que yo lo estoy conociendo ahora no significa que sea nuevo. Al menos acá, así ya como me lo pones en palabras claras, por ejemplo, el tiempo de guerrilla, el tiempo de violencia que se vivió en los 80s, en los 90s, hasta la caída, por ejemplo, de Pablo Escobar, o como en otros países igual de Latinoamérica. Yo creo que sí es evidente, ¿no?, que esto ha sucedido y que ha sucedido por mucho tiempo. Y que, como bien mencionabas, obviamente por eso se llama trata, ¿no? Porque pues no hay nada como que vaya a regular esto, y no es como que las personas decidieron, y no es como que las personas reciban un pago, porque si no pues sería trabajo y no sería una explotación ni nada. ¿Cómo podemos ver esto pues directamente en México? ¿Cómo lo has visto tú, por ejemplo? ¿Cómo podemos ver la trata de personas directamente en México? No, pero como arma de guerra. Pues es lo que te decía, el tema de los narcotraficantes. O sea, esto viene de años, y cómo específicamente, buscan mujeres para prostituir o para violar o para abusar de mulas, que era muy común, ¿no? O sea, meterles droga y cruzarlas en la frontera. Esto se veía mucho desde que yo era niña. Te digo, apenas viene, me parece fue el año pasado, hace 2 años, que Naciones Unidas se hizo, el Consejo de Seguridad tuvo esta reunión, es decir, la violencia de género como arma de guerra, y especialmente como las violaciones, la trata de personas. Se vio mucho en los conflictos de Yemen, los yazidis. Y y ahorita también en Myanmar se está viendo mucho, pero sí en México con los narcotraficantes, eso era lo más, o sea, y también como Colombia, con Pablo Escobar. O sea, piensa cómo cambió incluso la fisionomía de las colombianas durante el tiempo de los narcotraficantes. ¿Por qué? Porque los narcotraficantes querían cierto tipo de mujeres, y entonces ese tipo de mujeres pues buscaron ser, y es también como una especie de supervivencia, es decir, ¿qué es lo que tengo que hacerle a mi cuerpo para que sea rentable o para que yo pueda sobrevivir? Claro, y todo esto que mencionas proviene al final de un solo concepto, ¿no? De la tipificación y la objetivización de las mujeres y del cuerpo de las mujeres como producto, como servicio, como un objeto que únicamente está ahí al servicio de los hombres, y no solo se ve presente pues en la trata de personas o en la explotación sexual, sino que lo vemos todos los días, al menos en México y en países de Latinoamérica, y obviamente en países de todo el mundo, con los feminicidios, con las violaciones equiparadas, con las desapariciones de mujeres, como fue en el caso de las mujeres de Atenco, por ejemplo. Entonces, realmente rescato mucho lo que decías hace rato. O sea, bajo esta perspectiva interseccional, si nos ponemos a analizar problema por problema, vamos a llegar a una misma raíz, ¿no? Y esa misma raíz, pues, es la misoginia, es el machismo, es toda esta discriminación sistemática que ha tenido la mujer a lo largo de la historia, y no solo durante el siglo XX o el siglo actual, XXI, sino que se remonta desde, pues, casi desde la era de las cavernas, ¿no? La era prehispánica, como toda esta asignación de roles y de estereotipos que giran alrededor de la mujer. Creo que es algo muy, muy importante de rescatar, pues, esta reflexión, ¿no? Bueno, tengo otra pregunta un poco más enfocada como al caso de México, más o menos, y es, ¿qué podemos hacer nosotras como mujeres jóvenes, mujeres estudiantes, las que nos están escuchando, si tenemos también esta espinita de querer hacer algo, de que vemos problemas en nuestro entorno? Por ejemplo, en mi caso, yo soy muy soy muy cercana al problema de la migración pues centroamericana, que pasa por México y que llega a Estados Unidos. Y así como tú, ¿no? A mí hay temporadas en las que me pega más y decido alejarme un poco del tema porque es muy difícil y es muy pesado. Pero, ¿qué nos dirías
como jóvenes que podemos o que queremos empezar como este camino al activismo? Creo que lo más importante y tiene que ver con lo que dijiste al inicio es un cambio de perspectiva. Creo que entre nosotras mismas también a veces somos machistas, no nos tratamos tan bien. Entonces, creo que ese es el primer paso, como la sororidad, tener esta firme intención y este firme compromiso de luchar por otras mujeres, de estar ahí, de no decir, ay, es una tal, es una cual, por lo que hizo, por cómo se viste o lo que sea. Entonces, para mí eso es como el fundamento de lo más básico que podemos hacer como seres humanos. Tratarnos iguales los unos a los otros, independientemente del color de piel, de la nacionalidad, del género. Y digo, es independiente de todo. Entonces, cuando tratas a los demás igual, se eleva tu humanidad. Es como te demuestras humano realmente. Antes de eso, no puedes decir que eres un humano, una persona con humanidad. Segundo, yo diría, bueno, sí, creo que también es una cosa generacional, que nuestra generación es mucho más involucrada en estos temas sociales, que nos importan, que queremos contribuir, pero que no sabemos por dónde, ¿no? Y la mayor parte somos activistas de Facebook, share, le damos compartir, y no sabemos qué más, porque estos problemas parecen tan grandes que no sabes ni cómo ni por dónde empezar. Infórmense. Entonces, mi segundo punto sería, lean todo lo posible, que no sean noticias de Facebook. Investiguen, se vuelvan expertos en... No tiene que ser un tema, pueden ser varios, pero es muy importante el conocimiento, porque es muy diferente decir, ay, me duele muchísimo que haya pandas que estén matando en China, cuando realmente no entiendes qué es lo que está pasando y por qué y cómo. Porque la solución del problema viene en la información y cómo la estás digiriendo y de dónde te está llegando la información. Si hay... De pronto te pones a leer del panda y te das cuenta que el tigre también, y entonces cambia tu percepción del mundo. La tercera sería, hagan lo que sea, aunque sea súper pequeño. El voluntariado sirve mucho, siento. Muchas veces no todos tenemos el tiempo, el dinero, la disponibilidad de simplemente involucrarnos con una causa sin que nos paguen, pero para los que pueden, creo que es muy importante. Es importante, por supuesto, ser remunerado por nuestros esfuerzos y todo, pero también creo que es importante esta contribución social que damos sin que sea remunerada. Y la gente que puede, perfecto, hay muchos que no van a poder, pero quien puede y está en la posición de decir, bueno, yo puedo dar 3 horas de mi tiempo. Y para mí siempre valió mucho más el tiempo donado que el dinero donado. Porque el dinero vas y te olvidas y, bueno, quién sabe dónde acabó, pero el tiempo te cambia. No solo tú cambiaste algo, sino te cambió a ti, cambió tu perspectiva. Incluso no pudiste dormir esa noche. Y eso realmente te deja mucho como persona, te hace crecer. Y la última sería partnerships, que en español es alianzas. Al ser estas alianzas, no estás solo, hay muchísima gente que está trabajando en estas cosas. Y muchas veces tienes una capacidad mínima de decir, bueno, yo sé hacer dibujos. Y es que tal organización necesita dibujos. Y no siempre tiene que ser, para la gente que dices, no, es que yo no puedo ser voluntariado porque necesito estar pagado. Entonces podemos hacer cosas en empresas que sean socialmente responsables. Porque seguir contribuyendo a empresas que tú sabes que esta empresa ha ocultado millones de violaciones o que sus empleadas han dicho que sus empleados han no sé qué, y tú sigues pagando y sigues diciendo, sí está terrible, pero bueno, es que su teléfono me encanta. Entonces hay que ser consistentes en nuestras acciones, es decir, ser consumidores conscientes de todo, de tal canal de televisión, de tal contenido y de nuestros amigos también. O sea, el amigo que tienes que dice cualquier cosa, que toma fotos y no sé qué, ponerle un alto. Entonces, ser conscientes en todas nuestras acciones. Por supuesto, yo creo que lo más importante es de construirnos y construir un poquito más entre todos, pero ya de manera consciente, ¿no? Como siendo introspectivos y siendo como a lo mejor, como tú dices, estas alianzas precisamente. Y bueno, yo en los años y en estos años, pues sí he visto cambios realmente. Yo creo que sí han habido avances en términos, pues, de igualdad, de derechos. ¿Tú crees que estos cambios han sido evidentes para las mujeres, por ejemplo? Yo soy muy positiva. Incluso muchas veces en las reuniones que estoy en organismos internacionales nos dicen, bueno, y sus reportes ven para bien, ven para mal. Y yo estoy siempre la única que dice, yo creo que vamos mejor. La mayor parte de las personas siempre están, vamos, peor, el Internet ha tenido tal efecto en violaciones o hay tantos conflictos más este año de los que había el año anterior. Para mí,
yo sí tengo una gran esperanza en la humanidad y siento que las cosas sí van mejorando, que la razón por la que vemos que van empeorando las cosas es porque vemos más. Antes mucho se callaba. Entonces, ahora, digo, es tristísimo lo que pasa en México. Muchas veces, o sea, ya años fuera de México, pero lo sigo en las noticias y digo, me rompe el corazón cantidad de mujeres que matan dentro de sus casas, que violan, que queman. Y la esperanza que hay atrás de esto es que hubo otra mujer que no se quedó callada, que salieron todas estas mujeres a la calle, o lo que hicieron el 9 de marzo, que me pareció impresionante, y hicimos como una réplica en Australia, en Brisbane, ese día. Digo, yo siento que sí vamos mejorando, que sí ha habido un avance, que hay muchos obstáculos de frente, pero que si vemos que las cosas van empeorando es porque estamos viendo más, que tenemos los ojos más abiertos que nunca, y entonces estamos viendo que esto falla y que el otro también, y parece que la lucha es imposible, pero yo sí tengo un gran optimismo. Claro. Y bueno, ya para ir como cerrando esta conversación y este espacio, me gustaría como conocer un poquito de tus pues objetivos, a lo mejor a corto, mediano y largo plazo. Claro, la cuarentena nos vino como a arruinar un poquito muchas cosas y a tener pues en este confinamiento. Pero, ¿qué es lo que quiere hacer María Fernanda Félix de la Luz cuando acabe esto? O a lo mejor trabajando ahorita un poquito desde tu trinchera en donde estás. Y sí, ¿cuáles son tus objetivos en términos de lograr estos cambios o de como todo este activismo que traes? Profesionalmente, me gustaría, como te digo, apenas me empecé a meter más en el tema, aunque lleva tiempo, en el tema de trata en conflictos armados. Entonces me gustaría tener más experiencia en campo, porque he trabajado más como en ciudades, aunque he estado como proyectos como Marruecos o Cartagena, realmente necesito la experiencia, por ejemplo, en la República Dominicana del Congo, en Myanmar, en lugares que realmente están en guerra. Entonces me gustaría meterme más al tema humanitario, en tema de trata, pero específicamente en conflictos armados, como estuve en Nigeria y estar un par de años en eso, porque necesito esa experiencia. Yo estoy en Inglaterra, la maestría en Economía, y luego hice la maestría en Derecho en México, pero en Inglaterra puedo hacer la convalidación para ser abogada internacional. Entonces, a largo plazo lo que me gustaría sería ser abogada internacional para temas de trata de personas en conflictos armados. Y es algo muy, muy específico, pero es como para lo que tengo que ir construyendo. Siempre tienes que pensar como 5 pasos más allá. Es decir, bueno, ahorita quiero esto, pero me va a servir para dentro de 3 años. Entonces, sí, a largo plazo, claro, no podría yo estar viviendo en conflictos armados y tengo hijos y todo, pero ahorita creo que es el momento ideal en mi carrera para hacerlo, y es lo que planeo hacer en cuanto empiecen a bajar las restricciones. Tengo algunas organizaciones que he contactado con las que me gustaría estar trabajando, sobre todo en Medio Oriente, África y el sur de Asia, para estos temas, y después regresar a Inglaterra a hacer la convalidación y después seguir trabajando en esos temas. Personalmente creo que me falta tener este balance de saber cuándo he pasado el límite sin romperme a mí misma, sin llegar a un punto de quiebre y decir, ya no puedo seguir con esto. Claro, pues ya nos vas a ir pasando como, igual te vamos a ir siguiendo el paso de todo lo que vas haciendo, porque justamente por eso no me gusta como perderte de la vista a ti, porque siempre que te vuelvo a contactar, veo que andas movidísima pues en todos estos temas y que es súper necesario que nos comencemos a involucrar también, y seguramente también te voy a andar molestando por ahí para involucrarme, porque igual como que toda mi familia siempre ha estado activa, por ejemplo, en Rotary. Entonces es como que traigo igual la onda de esto de ayudar a otros, y la onda de pues siempre andar como metida en movimientos en pro de los derechos humanos y de la ayuda humanitaria. Entonces pues sin duda te voy a andar como molestando por ahí. Claro que sí, cuando quieras, aquí estoy. Para eso estamos los seres humanos, para apoyarnos los unos a los otros. Pues muchísimas gracias, Fer, por tu tiempo, por todas estas experiencias, anécdotas y todo este conocimiento que compartiste el día de hoy con nosotras y con todas las personas que nos escuchan. Creo que nos llevamos conceptos e ideas muy importantes y muy rescatables que sin duda podemos ahondar un poco más desde nuestra trinchera, desde nuestro propio lugar. Entonces, te agradecemos mucho por tu participación. Creo que el trabajo que estás haciendo es muy valioso para todas las personas, para todas las mujeres. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero que sirva de algo, que haya alguien que escuche y se le mueva algo y diga,
yo también quiero hacer algo. Creo que ese es el objetivo, de que nos inspiremos los unos a los otros. Y felicidades de nuevo por el proyecto. Me parece algo muy, muy importante. Por supuesto, pues tu lucha nos hace ver que los cambios son posibles y que desde casa podemos hacer grandes cosas y comenzar a mover nuestro entorno, ¿no? Y pues nada, ese programa pues ya llega a su fin y yo no me quiero ir sin recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales para poder seguir en contacto con ustedes, para que puedan unirse a esta gran conversación y que podamos hacer crecer aún más esta familia. Asimismo, estaremos compartiendo las redes sociales de nuestros invitados en Instagram, Twitter y Facebook. Nos encuentran como @MásVozPodcast. Fue un placer estar con ustedes en este capítulo de Más Voz. Nos escuchamos el próximo jueves y recuerden que aquí su voz se escucha. Más Voz Podcast. Escúchanos cada jueves a través de Spotify, Apple Music y YouTube. Más Voz Podcast, donde tu voz es escuchada. Muchas gracias y hasta la próxima.